Les damos la más cordial bienvenida al Tribunal Supremo de Elecciones con motivo del panel Manejo de las Noticias en Tiempos de Elecciones, esto en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Para iniciar, tengo el agrado de presentar a los señores integrantes de la mesa principal en esta mañana. Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. Eric Catálfamo, consejero de Prensa y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos de América. Martín Chinchilla, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Israel Ortega, expositor invitado. Y Gustavo Román, asesor de la gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 3 de mayo como el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La resolución reconoció el derecho humano a una prensa libre, pluralista e independiente, que es componente esencial de toda sociedad democrática. Es esta una ocasión propicia para reiterar los principios fundamentales de la libertad de prensa, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. Para su saludo y bienvenida, con nosotros el señor Hugo Picado, director del IFED. Muchas gracias, don Javier. Muy buenos días, estimado don Eric, don Martín, don Israel y don Gustavo. El Instituto de Formación y Estudios en Democracia no es sino el Tribunal Supremo de Elecciones en su función académica y pedagógica. De manera que por medio de el IFED, de este instituto, el tribunal abre una oportunidad a espacios de reflexión, donde venimos a participar de eventos que no son de justicia electoral, no son de administración electoral, no son de registro civil, sino que en el caso de este evento, por ejemplo, son espacios de reflexión, abiertos a debatir ideas, a debatir sobre acontecimientos, a reflexionar, a exponernos a nuevas interrogantes y a posibles respuestas frente a fenómenos que están siendo estudiados en el entorno nacional e internacional. Por eso quisiera agradecer profundamente a la Embajada Americana por ofrecernos la oportunidad de conjuntamente organizar esta actividad en una fecha tan importante para el periodismo, para todos los profesionales en ciencias de la comunicación y tan importante también para la democracia, porque democracia sin libertad de prensa no es tal. Agradecemos también la presencia del señor presidente del Colegio de Periodistas y de distinguidas y distinguidos amigos periodistas que tenemos aquí con nosotros, a quienes admiramos y apreciamos. Y de manera muy especial quisiera agradecer la presencia con nosotros de don Israel Ortega, a quien en un momento ya van a presentar con su currículum, pero que ha hecho el viaje desde Washington para presentarnos sus impresiones sobre este tema polémico, tema candente, tema de actualidad en las democracias del orbe. Y a don Gustavo Román Jacobo, el doctor Gustavo Román, recientemente doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto Ortega y Gasset, quien va a ser el comentarista sobre la exposición que realice el señor Israel Ortega. Bienvenidas, bienvenidos al Tribunal Supremo de Elecciones y a este espacio de reflexión, este espacio que pretende ser, como toda actividad académica, un foro propicio para exponernos a ideas nuevas, a interrogantes abiertas y a espacios de pensamiento que tienen que ver con nuestra realidad actual también. Muchas gracias.
Comparte su mensaje en esta mañana el señor Eric Catálfamo, consejero de Prensa y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos de América. Muy buenos días a todos. Don Hugo, muchas gracias para recibirnos acá. Estimados colegas y amigas, amigos, para mí es un gran placer y honor conmemorar con ustedes el Día Mundial de la Libertad de la Prensa, con el que se busca ampliar el conocimiento sobre la importancia de esta libertad, pero no solo el 3 de mayo, sino que todos los días del año. Como ustedes bien saben, una prensa libre es uno de los pilares esenciales de una democracia y es un valor que tenemos que defender siempre. Desde hace ya varios años, nuestra embajada se ha aliado con distintas instituciones del país para realizar programas especiales que fortalecen la libertad de expresión y de prensa en nuestro diario vivir. En Estados Unidos, ambas libertades están consagradas en nuestra Constitución. Ambas forman parte de nuestros valores fundamentales. Y aquí en Costa Rica, de manera consistente, el país es calificado entre los primeros del mundo y ahora el primer del hemisferio, por su compromiso con una prensa libre, lo que constituye también un importante reconocimiento para los periodistas costarricenses y su diaria labor para mantener al público informado. Este año tenemos con nosotros al especialista Israel Ortega para conversar sobre la importancia de las redes sociales y las noticias en los procesos electorales, que es un tema muy al tanto, muy actual, ¿no? Estados Unidos acaba de pasar un periodo electoral y Costa Rica ahora está a tan solo unos meses de iniciar el suyo para las elecciones del año 2018, lo que hace que este sea el momento apropiado para analizar las tendencias y usos de las redes sociales que influyen en los resultados de las elecciones. Agradecemos mucho al Tribunal Supremo de Elecciones por abrirnos sus puertas y permitirnos tener esta conversación tan importante que nos ayudará a comprender mejor la forma como las democracias se comunican en el presente y también las tendencias emergentes del futuro. Como dijo nuestro tercer presidente, Thomas Jefferson, la fuerza de la opinión pública es irresistible cuando se le permite expresarse libremente. Muchas gracias. De igual manera, se dirige a la audiencia el señor Martín Chinchilla, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, don Hugo Picado, director del Instituto de Formación en Democracia, don Eric Catálfamo, consejero de Prensa y Cultura de los Estados Unidos, Gustavo Román, asesor de la gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones, Israel Ortega, analista político, y muy buenos días, estimados y estimadas colegas e invitados que hoy nos acompañan. El 3 de mayo es una fecha para recordar, resaltar y celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa y una oportunidad para evaluarla y echar una mirada a lo que sucede en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Es imperativo alzar la voz en defensa de los medios de comunicación y para denunciar cualquier forma de limitación o ataque a su independencia. Es una fecha también para rendir homenaje a los y las periodistas que han sido víctimas de persecución, amenazas y que incluso han perdido sus vidas en el desempeño de esta noble profesión. A propósito de esta celebración y del tema que nos convoca, es de sobra reconocido el papel crucial que desempeñan los medios de comunicación en los procesos electorales. En nuestro país se avecinan nuevas confrontaciones de diversos partidos políticos para elegir a sus candidatos y en pocos meses veremos desarrollarse la carrera final de este proceso democrático que culminará el 8 de mayo del próximo año. Es gracias al arduo trabajo de los y las comunicadoras de nuestro país
que los electores pueden contar con la información necesaria para formarse una opinión sobre los partidos políticos, candidatos y candidatas que aspirarán a cargos de elección popular para el cuatrenio 2018-2022. Y de esta forma, ser capaces de emitir un voto razonado y responsable. La información vital durante un proceso electoral incluye indagar, cuestionar y profundizar en las propuestas de los aspirantes sobre aquellos temas que vayan orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la población, con especial énfasis en los sectores más olvidados y vulnerables de la sociedad. Es común escuchar en las campañas políticas múltiples promesas dirigidas a esas amplias poblaciones, marginales y desposeídas, que más que promesas se resumen en simple propaganda o posiciones demagógicas y populistas. Es ahí donde el periodismo debe hacer su trabajo, desenmascarar los discursos vacíos de sustento y exigir en las respuestas de entrevistas y debates datos reales y verificables que sustenten y respalden la viabilidad de dichas promesas. En esta, la era de las noticias falsas, cuyo efecto en la vida real es verdadero, del surgimiento del fenómeno de la llamada posverdad, en donde las emociones y los hechos alternativos que emanan desde el poder sustituyen lo que antes conocíamos como verdad, o hechos objetivos, la labor de una prensa rigurosa, libre e independiente es indispensable. Las informaciones periodísticas no deben hacer eco de la propaganda, tampoco deben ceder a las presiones o posibles conflictos de interés que se derivan de las relaciones entre políticos, candidatos y dueños de medios de comunicación, o caer en el facilismo de darle voz a un reducido grupo de personajes políticos quienes, por su carisma o discursos explosivos, resultan buenos generadores de audiencia. Es cierto que vivimos tiempos difíciles y particularmente retadores para la subsistencia de los medios de comunicación tradicionales, así como para los nuevos medios digitales que continúan buscando un modelo de negocio exitoso. Entendemos que los clics en las publicaciones de la prensa digital se traducen en el dinero que necesitan estos medios para subsistir. Sin embargo, no podemos renunciar nunca a la vocación y razón de ser del periodismo como un instrumento de servicio público. Los y las ciudadanas de nuestro país confían a la prensa la labor de proveerles con información oportuna y veraz, guiada por principios éticos ineludibles, siempre orientados a propiciar el bien común por encima del interés particular. También debe la prensa escuchar a los ciudadanos y hacer que su voz sea escuchada, pues son ellos, con sus votos, los verdaderos protagonistas de cualquier proceso electoral que se considere realmente democrático. Hay muchos otros temas claves en los procesos electorales. El financiamiento de las campañas políticas, por ejemplo, es un asunto medular vinculado con la transparencia que debe privar en los procesos electorales con el fin de evitar la infiltración de dineros mal habidos provenientes del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Y qué decir de la consideración y análisis de encuestas y sondeos de opinión que de alguna manera pueden ser manipulados por los interesados en moldear la percepción del electorado hacia uno u otro lado? No quiero finalizar este mensaje sin antes llamar la atención sobre la advertencia que nos hace la organización internacional Reporteros Sin Fronteras en su último informe. Esta organización lanza señales de alerta acerca del clima hostil que están enfrentando los reporteros de todas las latitudes en tiempos de campañas políticas. Cita Reporteros Sin Fronteras los ataques del presidente Donald Trump a los medios de prensa, la cual afirma ha contribuido a que se pagaran los ataques contra la prensa en todo el mundo, incluso en los países democráticos. Asimismo, denuncia el uso frecuente de los ataques verbales contra medios de comunicación y el insulto a los periodistas como herramientas de presión durante estas contiendas. Nosotros esperamos que nuestra tradición democrática se mantenga firme y que en los momentos normales de tensión entre la prensa y el poder que fiscaliza no se llegue jamás a estos extremos.
Como presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, confío en la labor y aporte de nuestros comunicadores y comunicadoras y medios de comunicación puedan ofrecernos en estas próximas elecciones. Esa confianza siempre estará acompañada de una actitud de vigilia para proteger la libertad de expresión y prensa de este país, reconocida como un ejemplo en la región y el mundo. Muchas gracias. Buenos días. Para dictar la conferencia en esta mañana, tenemos el privilegio de contar con la presencia del señor Israel Ortega, así como con el comentario del señor Gustavo Román, a quienes paso a presentar. El señor Israel Ortega es comunicador y ha trabajado por más de 15 años para gobierno, sector privado, centros de estudio e investigación y periodismo. Inició su carrera profesional trabajando para la congresista Ileana Ros-Lehtinen de Miami, Florida, quien fungió como presidenta del Comité de Política Exterior en la Cámara Baja estadounidense. Ha escrito sobre la importancia de la libertad, la democracia, los derechos humanos y una prensa libre para publicaciones como el Wall Street Journal, Washington Examiner, Huffington Post, National Review Online, el Universal de Venezuela, el Mercurio de Chile y Univisión. Fue fundador de Heritage Libertad, la primera página en castellano para la Fundación Heritage. Dado su conocimiento sobre varios temas relacionados con la política pública, el señor Ortega participa con frecuencia en paneles de discusión en varias cadenas de televisión y radio, incluyendo CNN en español, Univisión, Telemundo, al igual que Fox News Channel, MSNBC y NPR. Por su parte, el señor Gustavo Román Jacobo es asesor de la gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones, donde también fue letrado. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, un diploma en Estudios Europeos Avanzados en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, un máster en Marketing, Consultoría y Comunicación Política por la Universidad de Santiago de Compostela y un doctorado en Sociedad de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de posgrado en Maestrías en Comunicación de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad San Judas Tadeo. Ha publicado artículos en revistas especializadas en Derecho Electoral y Comunicación Política y es articulista permanente de Página 15 del periódico La Nación. Antes de darle la palabra al señor Ortega, es importante mencionar que posterior a la conferencia se abrirá un periodo de 30 minutos para preguntas por parte de la audiencia, esto a través de los papelitos que les fueron entregados a la entrada de este auditorio, y estas consultas van a ser recogidas también por nuestro grupo de edecanes para, una vez llenos los papelitos, traerlos a la mesa principal. Si alguien por cualquier situación no tiene los papelitos, nuestros edecanes que van a estar en los pasillos les van a estar facilitando este material para que ustedes puedan llevar a cabo su participación. Para dictar la conferencia Manejo de las Noticias en Tiempo de Elecciones, con nosotros el señor Israel Ortega. Muy buenos días, gracias a todos por su presencia, gracias igual a todos los panelistas que están aquí. La verdad es que es un orgullo y un honor estar aquí en este día con ustedes. Antes de entrar en materia, quiero simplemente contarles un poco acerca de mí. Leyeron el resumen, pero también yo soy un inmigrante mexicano a los Estados Unidos. Como muchos inmigrantes hacia los Estados Unidos, mi familia se mudó buscando trabajo, empleo, oportunidad económica, pero también creo que nos mudamos a los Estados Unidos porque hay algo especial en los Estados Unidos, ciertos valores que tiene Estados Unidos, la libertad, una de ellas, y creo que es por eso que es especial estar aquí en un día celebrando una de las libertades de no nada más Estados Unidos,
pero de países democráticos, que es la prensa libre. Así que para mí es algo especial estar aquí en Costa Rica. He tenido muchas ganas de estar en Costa Rica, y todo lo que me habían contado de Costa Rica es cierto, lo he visto, la belleza natural del país, pero también su gente y la forma como me han abierto la puerta para estar aquí. Yo también, como Eric, voy a empezar con un dicho o algo que dijo el presidente Thomas Jefferson, una persona que, como ustedes saben, jugó un papel muy importante en lo que es escribir la Declaración de Independencia, un documento histórico fundamental en lo que conocemos como países democráticos, y es alguien que yo he estudiado mucho, alguien que yo respeto, y encontré esto lo que dijo Thomas Jefferson, y pensé que era muy apropiado para empezar esta conversación, y dice: nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y esta no se puede limitar sin perderla. Algo muy hermoso, creo que todos compartimos con eso. Los panelistas han afirmado esto esta mañana, y creo que lo seguiremos afirmando porque es muy importante mantener eso en mente. Y bueno, el tema que quiero tocar, y voy a tener muchos gráficos que van a demostrar los cambios que estamos viendo a nivel de Estados Unidos, pero también a nivel internacional, perdón. Pero antes de hacer eso, quería simplemente tomar un minuto para destacar que sí, mucho de lo que estamos viendo es como jamás hemos visto anteriormente. Son cambios reales, cambios que no hay precedente en historia, pero también creo que hay elementos que también hemos visto anteriormente, y creo que es importante mantener esa perspectiva en mente al recorrer y al a estudiar sobre estos temas que estamos hablando hoy, que es los medios sociales, una tecnología relativamente moderna, ¿no? El siguiente gráfico, la siguiente fotografía que quiero enseñar es una que viene de un señor que se llama Thomas Nast, que en los años 1800, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, se dio a conocer mucho. Él escribía o dibujaba más bien para el New York Times, y un inmigrante de Alemania, él mismo, supo cómo usar un nuevo medio, que en ese entonces era cartoons, dibujos, ¿no? Pero cartoons y dibujos políticos, y él tuvo un papel muy importante en esencialmente el alcalde de Nueva York en ese entonces, el señor Tweed, era una persona muy poderosa. Él a través de los dibujos pudo descubrir la corrupción que estaba sucediendo en Nueva York. Una vez le comentaron acerca de los periódicos, los editoriales que estaban criticando al alcalde de Nueva York, y él dijo: no, la verdad es que no me importa, porque la gente que me apoya no sabe cómo leer, pero estos dibujos lo atacaban, y la gente podía darse cuenta de la corrupción que estaba viviendo. Entonces, le muestro eso para un ejemplo de que hemos visto tendencias o avances de tecnología, o a veces no tanto avances de tecnología, pero simplemente la habilidad del periodista para ver un ángulo y cubrir una nota de una manera que anteriormente no estaba sucediendo. Algo más reciente tiene que ver con un ejemplo que ustedes seguramente conocen, y tiene que ver con el primer debate presidencial de Estados Unidos, que fue televisado. En ese entonces fue entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Y algo curioso de este acontecimiento, como ustedes tal vez saben, es que para la gente que estaba escuchando por la radio este debate, la gente pensó más bien que Richard Nixon fue que ganó el debate, pero la gente que estaba viendo el debate por el televisor pensó que John F. Kennedy se veía mucho más seguro de sí mismo. Se dice que Richard Nixon estaba sudando y que se veía nervioso. Entonces, en este caso fue el medio de la televisión, ¿no? Que fue un medio nuevo en lo que es el proceso político de Estados Unidos, y obviamente después en todo el mundo, ¿no?
Bueno, muy bien. Entonces ahora quiero entrar brevemente a lo que estamos viendo ahora actualmente en los medios sociales. Yo sé que muchos de ustedes conocen estos medios, han ingresado a estos medios, tienen una cuenta, son activos. Yo sé que yo tengo varias de estas aplicaciones en mi teléfono y en mi página de web. Empezamos con Pinterest, que es más niche, no tiene, los políticos no han utilizado mucho esto, pero es una donde se permite subir fotos, es algo que en algunos casos, particularmente para compañías de ropa, por ejemplo, muy activos. Twitter es para mí un gigante en lo que es la política pública de Estados Unidos. Voy a entrar en materia un poquito más acerca de cómo Twitter en particular está impactando el proceso político, pero para aquellos que no saben, Twitter es un medio que simplemente permite al usuario subir un breve texto de no más de 140 letras, expresar algo. También tiene la habilidad de subir una fotografía o hasta corto video. Y también existe lo que es los hashtags, que también ustedes saben, ¿no? Pero también es una forma como puede filtrar los millones o billones de tweets que salen diariamente, ¿no? Después, Facebook, yo sé que muchos estamos en Facebook, y igual es un medio que también en el proceso político muy importante. Hablaré un poco acerca de los candidatos que usaron Facebook muy bien el año pasado en Estados Unidos. Y después, no entro más en Facebook, porque sé que muchos ya conocemos Facebook. Instagram, también sé que muchos estamos en Instagram. Los políticos también están usando Instagram mucho más. Hablaré acerca de esto al final de la presentación, pero brevemente, Instagram permite, creo que al político a veces demostrar que es una persona, que tiene una familia, que tiene intereses más allá del proceso político. Yo he visto políticos usar Instagram muy bien, y de hecho yo recomiendo a aquellos que buscan mi asesoría que usen Instagram, porque creo que es una buena forma de eso, sí, dar otra forma, otro ángulo de expresarse como un candidato no a la presidencia, pero un candidato a política pública. Los demás, veo menos uso de la clase política en Estados Unidos, pero hay algunos que lo usan. Google Plus, que también es parecido a Facebook en algunos sentidos, pero no en todos. Y por último vemos a LinkedIn, que es mucho más centrado a lo que es las empresas, a gente que quiere hacer conexiones de trabajo, pero también vemos que algunos políticos también están ingresados en LinkedIn. Muy bien, bueno, vamos a ver el próximo gráfico, que tiene que ver con lo que hemos visto recientemente, ¿no? En los 5 años, desde el 2011 al 2016, hemos visto un tremendo crecimiento de todos los medios sociales, o en muchos de los medios sociales. En este caso, este gráfico solamente está destacando a Facebook, YouTube y Twitter, pero vemos ahí, yo sé que la letrita es difícil de ver, pero creo que para mí el incremento en particular de Facebook, vemos que en el 2011 era un 20%, y después crece a 38%, un crecimiento de 83%, de un porcentaje muy grande. También Twitter, anteriormente 2011 los candidatos estaban más o menos un 23%, eran activos en Twitter. Para el 2016 60%, aproximadamente 60%. Nuevamente vemos como los candidatos políticos vieron el tremendo uso de esos medios, y creo para mí acciones tienen más peso que palabras, ¿no? Creo que un político puede decir que le importa Facebook o le importa Twitter, pero para mí es la acción, y creo que vemos en algunos casos muchos casos más bien, que el presupuesto hacia estos medios sociales creció increíblemente de 5 años, 4 años, de 2012 a 2016. Yo me acuerdo que cuando yo empecé esto y se hablaba acerca de
contratar a una persona que se dedicaba solamente a Facebook, la gente se reía, ¿no? Decía, ¿cómo vamos a contratar a alguien que nada más se dedica a Facebook? Facebook es para divertirse o para estar con amigos, ¿no? Pero el uso o el medio de esos medios sociales, vemos que no, que es una parte integral de los candidatos políticos y a todo nivel, a nivel estatal, a nivel federal, y obviamente pues dependiendo en el presupuesto vas a ver más de eso. Aquí vamos a ampliar un poquito más allá de los medios sociales y para dar un contexto también a lo que sigue, pero vemos que la televisión sigue siendo muy importante también en cuestión de informar al pueblo americano acerca de los candidatos, de lo que está pasando a nivel nacional y a nivel estatal. Vemos que también la gente está acudiendo también para recibir información de los medios sociales, de sus teléfonos móvil. En particular, algo muy curioso en Latinoamérica, en Estados Unidos, es que los hispanos o latinos en Estados Unidos estamos leyendo más contenido de noticia por nuestro mobile phone, en algunos casos más que periódico, y estuvimos viendo el año pasado como en particular la campaña de Hillary Clinton estaba mandando más mensajes directos a los teléfonos móviles de latinos porque sabían que estábamos ahí en un porcentaje más grande, ¿no? Entonces igual podemos ver que la gente sigue. En el número 4 tiene que ver con personal computers, computadoras personales, obviamente. Para mí algo muy importante de eso es que un gran porcentaje de gente que tiene una computadora personal está registrada para votar. Lo mismo con los medios, la gente que está en medios sociales activamente también está registrada en votar en gran número. Yo sé que aquí en Costa Rica y en otras partes del mundo esto de que la gente registrada a votar es algo distinto, ¿no? Porque en Estados Unidos no es obligatorio, pero para campañas políticas, para candidatos a la oficina pública, esto es muy importante. Esta información es muy importante, ¿no? De que si tú tienes un presupuesto y quieres usar ese dinero efectivamente o de una manera eficaz, tienes que ir a donde está la gente, ¿no? Y buscar a la gente que está registrada para votar, la gente que no está registrada para votar. Un ejemplo muy rápido que vimos en el 2012, por ejemplo, que funcionó muy bien para presidente Barack Obama, fue como en Facebook no nada más usaron lo que es micro-targeting, pero también supo cómo buscar la forma de decir, mira, si tú has apoyado a Barack Obama en Facebook, también buscaba la forma de animar que tú también invitaras a tus amigos a votar ese mismo día de elección. Facebook y la campaña de Barack Obama trabajaron para buscar esa fórmula. Obviamente el candidato republicano también pudo haber hecho eso, pero no lo hizo, y son a veces en algunos casos cambios o estrategias muy mínimas que pueden tener un impacto tremendo. Bueno, muy bien. Vemos ahora el año pasado los candidatos que estuvieron, obviamente todos estuvieron en Facebook y Twitter. En particular, como pueden ver a la mano izquierda, ven que liderando en cuestión de impacto a medio social, vemos al presidente Donald Trump, seguido por la secretaria Hillary Clinton, Ben Carson, que para muchos no tenía el mismo presupuesto, el mismo nombre, obviamente, que la secretaria Hillary Clinton o el presidente Donald Trump. Ben Carson también tuvo un impacto muy real en lo que es los medios sociales en Facebook y Twitter. Yo creo que el éxito que se le vio a él fue que fue una persona vista como un outsider, una persona fuera del sistema político de Washington, una persona que se veía auténtica, una persona que también estaba dispuesto a hablar acerca de temas candentes, acerca de temas que tal vez algunos políticos no querían enfrentar, y creo que por eso es que vemos ese tipo de impacto. También obviamente su fe evangélica también creo que tuvo un papel muy importante. Como ustedes saben, el voto evangélico en Estados Unidos es un voto muy importante, un voto que suele votar en gran porcentaje, y vemos como todos los candidatos, bueno, no todos, pero muchos de ellos trataron de acercarse a este grupo muy importante. Después sigue Bernie Sanders, que también tuvo, como ustedes saben, una persona que tuvo un impacto muy
muy grande en Estados Unidos el año pasado. Muchos seguidores en Facebook y Twitter. En particular, esta cifra no demuestra eso, pero como ustedes saben, Bernie Sanders también pudo atraer a muchos jóvenes en su campaña presidencial. Una de las notas que yo sé acerca de su campaña es que él estratégicamente buscó la forma de incluir, de contratar a jóvenes para liderar su campaña de medios sociales. Y creo que obviamente una persona de edad mayor que tal vez no sabía cómo utilizar eso, pero obviamente decidió contratar a gente joven para hacer su campaña. Después pueden ver al final Cruz, Rubio, Fiorina, Bush y Kasich. No entro mucho en detalle en ellos, pero sí en el gobernador Jeb Bush, que también, como sabes, es el hermano del presidente George W. Bush. Lo significante de Jeb Bush para mí de este gráfico es el hecho de que, a pesar de tener uno de los presupuestos más grandes de cualquier candidato republicano, eso no se tradujo a los medios sociales. A comparación a, por ejemplo, un ejemplo más extremo, pero Donald Trump, que tuvo un presupuesto muy pequeño, por ejemplo, para los medios sociales, y a pesar de eso pueden ver más bien cómo tuvo un impacto mucho más grande. Otro ejemplo podríamos ver tal vez a Hillary Clinton, un ejemplo no tan extremo en lo que estoy hablando, pero para ahí lo menciono para que demos cuenta. Este gráfico toca en más profundidad lo que yo mencioné hace poco, ¿no? Pero pueden ver cómo las campañas, cómo el porcentaje del año de Clinton y Trump, cuánto incluyeron para lo que es marketing, lo que es las encuestas, y pueden ver que ahí en particular el marketing subió para Hillary Clinton, para Donald Trump mucho más pequeño, pero como todos sabemos no tuvo un impacto significativo, porque al final Donald Trump ganó. Pero para mí un gráfico muy interesante en ver cómo las dos campañas gastaron cuánto y en qué. Muy bien, después vemos que en el 2016 podemos ver cómo la gente se informó de la campaña presidencial. Vemos que la mayoría de la gente se informó a través de la televisión, de cable, Cable Television News, que como ustedes saben son cadenas grandes como Fox News, CNN, etcétera, ¿no? Pero después del cable, vemos que el número 2 es medios sociales. Y nuevamente para mí, hace 10 años, este gráfico no lo hubiéramos esperado, no lo hubiéramos podido anticipar. El crecimiento de cómo los medios sociales ahora informan al pueblo americano, y en muchos casos las democracias, es significativo. Después pueden ver que después de medios sociales sigue la televisión, noticias, las aplicaciones de noticias, la radio, los noticieros locales, después periódicos locales, y después pueden ver que grupos de intereses, y después por último la misma campaña presidencial, a través de correos electrónicos estaba informando la gente sobre los acontecimientos. Aquí esto es como lo que sigue en la siguiente gráfico, pero tiene que ver con la edad, ¿no? Los grupos de edad. Pueden ver que los jóvenes en gran porcentaje van más a los medios sociales, mientras que la gente mayor, más de 65 años, acude a la televisión de cable. Pueden ver ahí la dinámica. Sé que es difícil ver, pero yo creo que para mí eso destaco estas dos cosas, ¿no? La forma en cómo la gente está informando acerca de lo que está sucediendo. Algo que me llamó la atención ayer en conversaciones que he tenido en grupos pequeños fue un grupo aquí que tiene que ver con la comedia, los comediantes de televisión en Estados Unidos, cómo más y más están informando al pueblo americano de lo que está pasando. Es muy
curioso, interesante. También hay ciertas implicaciones que vienen, resulta de esto, pero los comediantes, sin duda, en particular, programas muy conocidos como Saturday Night Live, pero también otros grupos, otros comediantes como John Oliver, que sale por HBO, que sube sus videos casi inmediatamente a YouTube, por ejemplo, sin tener que uno pagar para ingresar a HBO, por ejemplo. Son comediantes que están haciendo un trabajo de explicar la noticia, obviamente de un punto de vista, tal vez para algunos, pero particularmente la gente joven, ¿no? Está recibiendo la información de lo que está pasando a nivel político a través de los comediantes. Así que lo pongo ahí nada más para que lo pensemos y sé que es algo curioso y diferente, ¿no? Eso nuevamente tiene que ver con la forma en cómo los medios sociales y el voto popular, algunas cifras, pero en particular 98% de jóvenes de edad 18 a 34 años usan medios sociales. Así que si lo sabíamos anteriormente, ahora lo sabemos que la gente joven le encanta estar en los medios sociales. Muy bien, aquí ese siguiente gráfico tiene que ver con lo que la información sugiere sobre el resultado de las votaciones y el compromiso social. Lo que pueden ver es que el presidente Donald Trump tuvo mucho más engagement en Facebook y Twitter el año pasado. Otros candidatos tenían también engagement, pero no en la forma como Donald Trump tuvo. Y creo que eso para mí me llama la atención, demuestra cómo Donald Trump pudo hacer eso. En el siguiente gráfico voy a hablar acerca de tal vez cómo es que Donald Trump pudo aprovechar este mayor engagement, pero para que puedan ver en cuestión a Facebook y Twitter, que son para mí los dos gigantes en la política pública, en los medios sociales, pueden ver que en gran porcentaje Donald Trump pudo tener más shares, o sea que se comparta, más comentarios, más reacciones, y como ustedes saben también en Facebook ahora hay más opciones que simplemente dedo arriba o dedo abajo, ahora hay caras y eso, entonces eso también jugó un papel importante. Obviamente toda esta información está siendo colectada por los partidos políticos, no nada más el señor Mark Zuckerberg tiene acceso a esto, ¿no? También las campañas políticas son mucho más sofisticadas en cuestión a tener esa información, ¿no? Entonces, para que puedan ver ahí la comparación de Donald Trump y Hillary Clinton, los dos candidatos, bueno, también Bernie Sanders, pero ahí pueden ver los candidatos más importantes, ¿no?, del año pasado en la elección presidencial. Algo que podría explicar la forma por qué Donald Trump tuvo más éxito, en algunos casos también sabemos que Donald Trump es una persona atípica, una persona que ha roto las reglas convencionales de un candidato político. Yo lo que he estado diciendo en convocatorios como este y otros es que creo que no deberíamos o interpretar demasiado de lo que sucedió con Donald Trump, y segundo, no tratar de copiar o emular el modelo que planteó Donald Trump. Yo acabo de estar en un estado de Estados Unidos recientemente para cubrir una elección que se llama una elección especial, y vi un candidato que esencialmente trató de ser en los medios sociales alguien como Donald Trump, y no tuvo éxito. Y creo que voy a llegar a esto un poquito más tarde, pero creo que la gente se dio cuenta que esa persona no era auténtica, que estaba poniendo un show, y creo que la gente vio que se veía como una imitación de lo verdad. Entonces, pero algo importante de lo que posiblemente sucedió el año pasado con Donald Trump es que estaba dispuesto a tomar más riesgo. Las dos campañas, en particular la campaña de Hillary Clinton, solía a mandar enlaces a su campaña política, no tanto a lo que estaba cubriendo en los medios de noticias. Donald Trump sí, y posiblemente es ahí como tuvo poder más impacto en dirigir lo que se cubría en las noticias. Como ustedes saben,
en Estados Unidos se está hablando, por ejemplo, una autoevaluación entre los mismos medios. Hay un debate muy intenso en Estados Unidos acerca del papel de los medios en lo que es el proceso político. En particular, la acusación de que tal vez los medios impulsaron a Donald Trump a tener el tipo de éxito que tuvo. Han habido estudios que, por ejemplo, han señalado que Donald Trump recibió más de $1 billón de atención o de cobertura libre, ¿no? Cobertura, o sea, generada por los mismos medios, porque estaban cubriendo cada tweet que estaba poniendo el señor Donald Trump. Nuevamente, creo que no deberíamos interpretar demasiado de eso o pensar que ese es un modelo que podemos seguir. Dejo el debate que está sucediendo en Estados Unidos tal vez para otro tiempo o tal vez para las preguntas, pero yo creo que para mí es interesante ver la forma en cómo Donald Trump supo manejar los medios sociales, no nada más para compartir su información de la campaña, algo muy preparado y eso, ¿no? Pero también tomar a ciertos riesgos. Vemos más de eso, ¿no? En Facebook, Sanders y Clinton hicieron en su mayoría enlaces a sus propias campañas. Trump lo hizo en su mayoría hacia noticias en los medios. Vemos aquí un ejemplo, por ejemplo, de cómo Donald Trump pudo hacer esto. Él decidió agradecer a un periódico, el Daily Mail en este caso, diciendo que esencialmente acusaciones de que no trataba a mujeres en su trabajo bien. Él respondió haciendo un enlace a un artículo, ¿no? que esencialmente estaba yendo en contra de lo que estaba reportando el periódico New York Times. Así que es un ejemplo de que pueden ver ahí abajito, pueden ver que esto fue retuiteado más de 5,000 veces y más de 11,000 personas le dieron un like, o sea, que estaban a favor de lo que había dicho él, ¿no? Bueno, para concluir, ya estamos, me estoy acercando al final, pero yo creo que algo que también sabemos y conocemos que es obvio para todos aquellos que estamos en los medios sociales, pero es el hecho de que también la gente que está ingresada en los medios sociales y que sigue el proceso político estaba bajo más estrés, ¿no? Entonces en este estudio dicen que 54% de la gente que usa medios sociales dice que siente bajo más estrés que el 45% de la gente que no usa medios sociales está en los medios sociales. Yo les cuento, confieso que yo inicialmente no quería ser parte de los medios sociales, en particular Twitter, no le veía el uso de Twitter. Ahora, como un periodista y como comentarista, es indispensable. El Twitter, en particular, para mí es la forma como yo me informo de lo que está pasando. También es interesante ver cómo los medios sociales amplían más bien una nota o cómo se pierde una nota, ¿no? Entonces, claro, ese es uno de los beneficios. Una de las cosas negativas tiene que ver con el estrés que tiene la gente. Como pueden ver en este siguiente gráfico, la gente aquí dice, muchos usuarios sienten que los medios sociales instan a las personas a decir cosas sobre los políticos que nunca hubieran dicho en persona. Claramente sabemos que eso sucede aquí, allá, en todos lugares. Es un fenómeno que no hay una respuesta fácil. Yo he hablado con gente de Facebook y Twitter que dicen que están haciendo todo lo posible para tratar de reducir esto. En particular, Twitter está tratando de hacer un mejor trabajo en reducir los bots, que son cuentas anónimas ficticias que dicen cosas feas, que son cuentas que no tienen un lugar en un espacio como Twitter. Facebook, esta mañana, el señor Mark Zuckerberg ha dicho que va a contratar a más de 30,000 personas para estar monitoreando lo que es el Facebook Live. Como ustedes saben, hay gente que está usando Facebook Live para cosas horribles, que ustedes saben muy bien a qué me refiero. Entonces, creo que los medios sociales de Estados Unidos también tienen una presión para tomar más acción en todo lo que estamos viendo. Esto va a lo que estamos viendo, lo que sabemos que está sucediendo en algunos casos a nivel internacional, pero sin duda en los Estados Unidos. La confianza hacia los medios en Estados Unidos está reduciendo. Vemos que en particularmente la gente menor
tiene menos confianza a los medios tradicionales, la gente mayor también. Hace 16 años, una mayoría de la gente americana tenía confianza en los medios tradicionales. Eso está en declive. Es preocupante para mí, que bueno, trabajo en la industria, pero más allá de lo que dije anteriormente, ¿no? De que Estados Unidos es un país especial, excepcional, yo diría, en muchos casos, y uno de esos tiene que ver con la libertad de prensa, ¿no? Y creo que para tener una libre prensa tiene que haber confianza en una libre prensa, y creo que es importante para una democracia y para los valores democráticos. Así que lo pongo ahí. Yo no tengo una respuesta fácil de cómo cambiar eso, pero es un tema que creo que todos tenemos que enfrentar. Muy brevemente, sé que está en la mente de muchos de ustedes, que tiene que ver con lo que es el fake news, pero yo encontré esto que tiene que ver mucho con, tiene 9 pasos muy para mí prácticos, ¿no? De cómo asegurar que lo que estamos leyendo en la internet, lo que estamos leyendo en Facebook es verdadero. El primero es, bueno, ver el letrero, ¿no? El headline, asegurar que, bueno, si es llamativo, bien. En algunos casos es importante hacer eso. Yo sé que cuando yo escribo mis notas también quiero un buen letrero, ¿no? Pero ver eso, después ver dónde fue publicado esto, checar la fecha, el día, quién es el autor, ver las fuentes del artículo. Para mí es muy importante eso. Pregúntate sobre fotos o algo que está en comillas, ¿no? Si realmente es auténtico, o pregúntate si hay más fuentes de lo que se está presentando en el artículo. Confirmation bias, igual, ¿no? Van a haber ciertos, va a ser obvio si está más a la izquierda, a la derecha, algo, eso también te va a dar pautas. Y también hace una búsqueda para confirmar que otras cadenas también estén publicando eso. Y por último, para mí, muy práctico, ¿no? Que es piensa antes de compartir, ¿no? Y creo que eso lo debemos hacer en todo lo que hacemos, ¿no? Pero en particular en los medios sociales. Yo he visto, de hecho he visto amigos que han perdido su trabajo por mandar algo sin pensarlo 2 veces, algo ofensivo, algo que no deberían haber hecho. Los medios sociales, así concluyo, ¿no? Pero para mí los medios sociales es algo hermoso. Creo que nos está dando la habilidad de poder conectar con el público, con la clase política. Estamos viendo esto en nuestro propio hemisferio, ¿no? Como la gente a través de medios sociales están organizándose para manifestar a favor de democracia, para demostrar que existe corrupción. Fuera de nuestro hemisferio lo hemos visto también en Corea del Sur, por ejemplo, lo que pasó ahí. Entonces, para mí, me encantan los medios sociales. Para mí, yo apoyo los medios sociales. Yo entiendo que hay parte de lo que estamos enfrentando ahora con fake news, también de lo que toqué anteriormente, que tiene que ver con la forma negativa y fea como se comporta alguna gente en los medios sociales. Pero yo siento que al igual de como empecé la conversación, que otros medios surgieron anteriormente que traían ciertos problemas o implicaciones, como la televisión, eventualmente la gente pues supo cómo manejar esos medios, ser parte de esos medios, aprovechar esos medios. Yo creo que estamos pasando por ese periodo aquí a nivel internacional también con los medios sociales. Yo soy un optimista y yo tengo fe en el sistema de Estados Unidos, en el sistema democrático, y para mí es particularmente bonito estar en un país como este que es un líder en la libre prensa, que también reconoce que hay valor en los medios sociales. Así que para mí yo los animo que sigan utilizando los medios sociales de una manera responsable para seguir alzando sus voces, para impactar el proceso político. Yo creo que es una de las cosas hermosas, bonitas que podemos gozar en una democracia como es Costa Rica. Así que muchas gracias. Por último, le dejo esta imagen que fue más retuitada en el año 2012, pero pueden ver, es una imagen del presidente Barack Obama dándole un abrazo a su esposa. Yo creo que más de esto, yo quiero ver más de esto, más políticos demostrando, y por cierto, en algunos casos yo he tenido mis críticas de políticas del presidente Barack Obama, pero para mí se tiene que respetar un político que sabe cómo aprovechar los medios y hacer esto. Demostrar que es un marido, una persona como tú y yo. Así que con eso los dejo. Muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias, don Israel. De seguido escucharemos el comentario del señor Gustavo Román, asesor de la gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones. Buenos días. ¿Se oye? Un honor y muy agradecido por la invitación, estar ni más ni menos que en una actividad en el Tribunal Supremo de Elecciones, auspiciada por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, por la Embajada de los Estados Unidos de América, también en compañía y por el Colegio de Periodistas. Es un honor, se los agradezco mucho, y en un día tan especial, celebrando la libertad de prensa, en la que tenemos muchísimos retos y también mucho de qué enorgullecernos en Costa Rica. Y además comentando la exposición tan abarcadora y tan rica que nos ha hecho don Israel, a quien se lo agradezco mucho también como funcionario de esta institución. Para nosotros no es un tema extraño, no es un tema ajeno, es un tema central, el de la libertad de prensa, porque desde hace muchos años el Tribunal Supremo de Elecciones viene haciendo un llamado insistente a la sociedad costarricense y sobre todo a los actores políticos y a los medios de comunicación en el valor que tiene para los procesos electorales en nuestro país el votante informado, o la calidad de información de la que disponga el elector a la hora de ir a las urnas. Es que básicamente el supuesto de la teoría democrática se basa en que los ciudadanos sean capaces de castigar o premiar buenas gestiones públicas en las urnas, y que ese premio o ese castigo se convierta en un incentivo para que los políticos hagan un buen trabajo. Bueno, para hacer ese premio y ese castigo en las urnas hay un insumo indispensable que necesitan los ciudadanos, y es información veraz y sólida. Sin ella van ciegos a las urnas, sin ella no pueden ejercer el voto de manera informada, sin ella no pueden ejercer una ciudadanía responsable. Por eso es que este tema es tan importante para nosotros. No es posible una democracia como la entendemos hoy sin una prensa libre, sin una prensa rigurosa y sin una libre circulación de la información en nuestras sociedades. Luego la pregunta, por supuesto, es si los medios de comunicación hoy nos están ofreciendo ese insumo y esa información tan necesaria. Nosotros acordamos ayer no repetirnos, así que lo que yo voy a hacer son reflexiones tangenciales, no necesariamente vinculadas con la exposición de don Israel, y además enfocándome más en los medios tradicionales, porque en América Latina estos siguen siendo de mayor relevancia, a pesar de que hay un claro ascenso en importancia de las redes sociales. A mí ya de entrada el nombre de la actividad, manejo de las noticias en el periodo de elecciones, ya creo que nos suscita una cantidad importante de preguntas y de reflexión. La primera es: ¿manejo de parte de quién? Porque el manejo siempre es de alguien. Manejo de los políticos, manejo que hagan los políticos de las noticias, manejo que hagan los periodistas de las noticias, manejo que hagan los medios, porque no es lo mismo los periodistas que los medios, o manejo que hagan los ciudadanos de las noticias en periodo de elecciones. Y luego la otra pregunta relacionada con el título de la actividad es: ¿qué es manejar? ¿O a qué nos estamos refiriendo con manejar? Seguramente no es controlar, porque no hay ninguno de estos actores que tengan la capacidad para controlar la difusión y la circulación de las noticias. Así que seguramente es gestionar ese flujo de información y esos procesos de producción de información. Ahora, siempre las gestiones son con un objetivo, con un propósito,
Y esa es otra pregunta. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo alguien querría gestionar esos flujos de información y esos procesos de producción noticiosa? Y luego, ¿cómo hacerlo? ¿Con qué mecanismos? ¿Con qué herramientas? Y bueno, como en toda la vida, hay una posibilidad óptima o ideal de respuesta a estas preguntas y otra negativa que también puede ocurrir. Y estas de parte de los tres actores o de parte de los tres protagonistas del proceso de comunicación de comunicación política en una sociedad, que son los políticos, los medios y los periodistas y los ciudadanos. Por ejemplo, idealmente los ciudadanos pueden estar ávidos de información sólida y rigurosa para tomar la mejor decisión, la decisión más racional. Yo la verdad no sé si este candidato es mejor o aquel otro, o si esta propuesta es buena o si esta propuesta nos va a llevar a una crisis, y entonces necesito y ando buscando esa información. También podría ser, y lo mencionaba don Israel, que esté buscando información que confirme mis creencias y que confirme mis presuposiciones, porque lo único que ando buscando es información para ganar discusiones. Y esto lo vemos mucho en redes sociales, ¿verdad? Yo creo que de fondo el éxito, en comillas, el éxito de las fake news es que no es que sean tan buenos para mentir en la construcción de estas noticias, sino que probablemente a la mayoría de las personas no le interesa mucho si lo que están diciendo es verdad o es falso, sino que lo que les interesa es que les sirva para tirárselo en la cara a otra persona con la que estoy discutiendo. Los políticos idealmente usarían estos medios y gestionarían las noticias en los procesos electorales para comunicarse, para hacer saber a sus conciudadanos qué es lo que quieren hacer, y para recibir de parte de sus ciudadanos la respuesta para saber si se puede reorientar una política pública o qué recepción está teniendo en la opinión pública, para sumar voluntades, para fortalecer su músculo político, para echar a andar iniciativas. Pero también podría el político estar gestionando o manejando las noticias en periodos de elecciones para repartir premios y castigos a los medios. Medio que me trata bien, premio. Medio que me trata mal, garrote. El garrote y la zanahoria. Y lo mismo con redes sociales. Podría estar utilizándolo para un contacto más directo y bidireccional con la ciudadanía. Lo que hemos visto en muchos casos es que no ese es el caso, sino que se utilizan redes sociales de parte de los políticos para brincarse a la prensa. Entonces digo, no, yo no tengo ahora que hacer una conferencia de prensa ni que dar entrevistas, porque yo me comunico directamente con el pueblo. Porque yo me debo al pueblo y no a los medios. Claro, pero es que el pueblo no le puede hacer preguntas, y si se las hace, hay siempre un community manager que las filtra. Y no me expongo a David Frost. Richard Nixon no se expone a David Frost. Y los periodistas también. Los periodistas pueden manejar las noticias o gestionar las noticias, pues para lo normativo, para lo ideal, que es ofrecer un servicio público en favor de la ciudadanía. Y como decía al principio de la exposición, un servicio público que además es vital y fundamental en una democracia. Pero también pueden banalizar la noticia política, o pueden directamente crear noticias falsas. Y en esto, en la posibilidad negativa, es curioso, pero aunque haya mucha tensión, competencia y conflicto en los procesos electorales entre medios de comunicación y políticos, sin querer queriendo, sin que se pongan de acuerdo, podrían, por sus malas prácticas, unos y otros,
terminar creando un círculo perverso, un refuerzo perverso entre ambos, entre políticos y entre periodistas. Por ejemplo, un encuadre noticioso típico, clásico en los procesos electorales es el encuadre de conflicto o de carrera de caballos. Eso refuerza una debilidad ya de por sí del proceso político democrático, y es que tiende a ser de suma cero, sobre todo en los presidencialismos. Para que voten por mí necesito que no voten por don Israel. Es que no se puede que voten por los dos. Y entonces eso incentiva la descalificación, eso incentiva la mezquindad para con las virtudes que pueda tener mi contendiente, eso incentiva que yo necesite enfatizar y subrayar las distancias. Después se llega al gobierno y lo difícil es acercar los grandes abismos que ya se crearon. El otro es el negativismo periodístico, por rentabilidad normalmente. El tema de que las noticias malas son las que venden. Bueno, se refuerza con la tendencia a la campaña negativa. Esta ya no desde los medios, sino desde los políticos. Esa publicidad es tan tentadora, tan atractiva. Siempre antes de las campañas electorales aquí en Costa Rica se dice, queremos una campaña de ideas, los analistas, una campaña de ideas, una campaña de altura. Luego toda la publicidad es negativa. Claro, es que hay un incentivo muy grande para hacer publicidad negativa. Es una publicidad que es más reproducida por los medios. Por ejemplo, usted hace un anuncio de propuestas, pasa sin pena ni gloria. Usted hace un anuncio diciéndole 4 barbaridades al candidato opositor, en el telediario de la noche lo van a replicar y lo van a sacar. Y claro, usted necesita que le den circulación a su anuncio. La publicidad negativa es más vista por la audiencia. Hay experimentos. Es, por ejemplo, más reproducida en YouTube y tiene una recordación más alta, porque nosotros, afortunadamente, es un rasgo evolutivo, tenemos la capacidad de recordar mejor el no toque ese disco porque se quema, que vea qué lindo árbol. Entonces, la publicidad negativa tiene mayor recordación. Y tercero, las noticias falsas, las fake news de los medios, cuando tienen una motivación política, que puede ser que tengan una motivación política, se refuerzan con el carácter naturalmente propagandístico de la comunicación que surge y que producen las campañas electorales. Y cuando la motivación de estas noticias falsas o del negativismo periodístico no tiene una motivación política, cuando lo que tiene es una motivación económica, cuando lo que se busca es publicidad a cambio de clics, debe entenderse a la luz de la crisis de los medios de comunicación y de la crisis también, creo yo, de identidad social de los periodistas. Una crisis que no es nueva. Fíjense, desde 1956, Estados Unidos, que es el país por excelencia en la consolidación de este modelo de negocio de los medios, desde 1956 no han dejado de caer los ingresos publicitarios de los medios de comunicación. Entonces, esto no es nuevo. Y también es verdad que cada vez que surgió en el pasado una nueva tecnología, surgieron las voces de alarma de que ya se iban a acabar todos los medios de comunicación y que estábamos en el apocalipsis. Esto no es nuevo, pero sí que es verdad que se ha acentuado la crisis. Les doy algunos datos que a mí me parecieron, les doy uno por razones de tiempo. El volumen de negocio anual acumulado del conjunto de diarios estadounidenses, de todos los periódicos de los Estados Unidos, es 2 veces inferior al de Google. Claro, y esto está en la base de la crisis que estoy hablando, porque producir contenidos periodísticos es carísimo. Y aquí tenemos algunos notables periodistas que saben no solamente el arduo trabajo que eso representa, sino también el costo que tiene. Y estos medios que están haciendo clavos de oro con contenidos noticiosos que ellos no producen y que a ellos no les cuesta un 5, los están reproduciendo de forma gratuita. De modo que la crisis pasa, entre otras cosas, por la emergencia del Internet, porque
los periodistas como gremio han perdido el monopolio de ser quienes nos cuentan lo que pasa allá afuera en el mundo. Ahora nos podemos enterar de otras formas, no a través de esa profesión de lo que está pasando afuera en el mundo. Además han perdido la llave de acceso al discurso público, porque yo para llegarle a las grandes mayorías ya no necesito pasar por una sala de redacción y por un editor que me diga qué va y qué no va, sino que además el modelo de negocios está en crisis, y eso la repercusión que tiene es adelgazar las salas de redacción. Que se han perdido empleos en todo el mundo. Hay condados ya en los Estados Unidos que no tienen un medio local, y luego hay otros fenómenos que podemos comentar después, como son los de la concentración de la propiedad también de los medios, y lo que ello pueda implicar en pérdida de autonomía de los periodistas. Todo esto nos interesa a todos, no es un asunto que pueda interesar o que deba interesar solamente a los periodistas o que deba interesar solamente a los políticos. Nos interesa a todos, por lo que decíamos al principio, porque nuestras democracias se asientan sobre la base de que exista una esfera pública con diálogo, con información veraz, con flujo de datos y con ciudadanos que puedan hacer decisiones racionales en las urnas. La crisis en esa medida, la crisis de los medios de comunicación y del periodismo nos afecta a todos. Y entonces para todos es la agenda o el interés de proteger a los medios, y esto es de cajón, esto es clásico, proteger a los medios de las amenazas que pueda surgir a su libertad desde el poder político, pero también buscar formas de reducir su dependencia respecto de los ingresos publicitarios, sobre todo cuando ello sea una tentación o una motivación a la pérdida de su independencia o a la baja de su calidad. Ese es todo otro fenómeno del que podemos hablar más adelante, que es el del infotainment. Y fortalecer, yo creo que esto es muy importante, y sobre todo en compañía de don Martín Chinchilla, el presidente del Colegio de Periodistas, fortalecer la autonomía y la profesionalización de los periodistas también a lo interno de las empresas periodísticas. Creo que todos ganamos con eso en la construcción de una democracia más sólida y de sociedades más libres, que son los valores que a todos y a todas nos unen aquí. Muchas gracias.